Continuamos con la segunda parte de la presentación. A continuación paso a destacar el contexto histórico de la física realizada en la República Socialista Soviética de Ucrania. El Estado moderno de Ucrania tiene su origen en una federación política medieval llamada Rus de Kiev, de origen vikingo, centrada en la ciudad de Kiev, que surgió hacia mediados del siglo IX y que ocupó los territorios de los estados modernos de Bielorrusia y Ucrania y partes de Rusia. Aunque no puedo extenderme, diré que Ucrania fue tierra de cosacos y punto de encuentro de numerosos pueblos. Durante los siglos XVI y XVII formó parte de la mancomunidad polaco-lituana, la cual fue formalmente establecida en 1569. Durante el siglo XVIII, las guerras dividieron los territorios de la mancomunidad polaco-lituana. En 3 ocasiones, la mancomunidad fue particionada y los territorios integrados a Prusia, Austria o Rusia. Los ucranianos tienen su historia, idioma y valores propios, y reciben fuerza y aliento de sus tradiciones poéticas. La cultura ucraniana está encarnada en las palabras de su idioma, en la poesía fundacional de Taras Shevchenko y de otros poetas como Iván Franko y Lesia Ukrainka. Los ucranianos aman por sobre todo la libertad y siempre se han rebelado contra toda forma de autoritarismo. La letra del himno nacional de Ucrania fue originalmente escrita en 1862 por Pablo Chubinsky y la música en 1865 por el compositor Mijailo Verbitsky. Las primeras estrofas dicen: aún no ha muerto la gloria ni la libertad de Ucrania. Aún a nosotros, hermanos compatriotas, nos sonreirá la fortuna. Se desvanecerán nuestros enemigos como el rocío bajo el sol. Bajo el gobierno zarista, Ucrania no fue una nación libre. Luego, como una república soviética, sus atributos nacionales eran solo decorativos. Por lo tanto, Ucrania no fue reconocida internacionalmente como un país independiente y no se le atribuyó sus logros culturales y científicos específicos. Durante el periodo soviético, la política, la economía, las fuerzas armadas, la ciencia y la tecnología estaban todas controladas por las autoridades comunistas centrales en Moscú. Aunque los científicos y economistas ucranianos de la República Socialista de Ucrania pedían un desarrollo balanceado de la economía de Ucrania y pedían autonomía para el manejo de sus recursos naturales y financieros, el Comité de Planificación del Estado de la Unión Soviética impuso un modelo extractivo de desarrollo que convirtió a Ucrania en un centro proveedor de materias primas y energía para industrializar a todas las repúblicas de la Unión Soviética, especialmente a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Ucrania producía el 78% del carbono de todo el Imperio ruso, el 75% de su mineral de hierro, el 69% de su hierro fundido, el 67% de su hierro esponja, el 56% de su acero, el 58% de su acero laminado y el 26% de su electricidad. Así, estas empresas fueron el motor del progreso industrial del Imperio ruso. A principios del siglo XX, Ucrania era uno de los mayores productores y exportadores de azúcar, alimentos y cereales forrajeros, por lo que llenaba significativamente el tesoro imperial ruso. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se construyó una red ferroviaria en territorio ucraniano para suministrar cereales, carbón, azúcar y mineral de hierro a las demás regiones económicas del Imperio ruso, exportar pan ucraniano a los puertos del Mar Negro, Azov y el Báltico, y por los intereses militares y estratégicos del Imperio ruso. Por lo tanto, aunque Ucrania era una de las regiones más desarrolladas del imperio, su estado colonial estuvo determinado por el desarrollo de la industria y la infraestructura de transporte, principalmente para servir o en el interés del imperio ruso. Luego, en tiempos de Stalin, con el plan de industrialización acelerada, a medida que este plan comenzó a implementarse, todas las empresas de la industria pesada quedaron subordinadas a los órganos de gobierno de toda la Unión Soviética, los comisariatos del pueblo. De hecho, esto significó no solo establecer la visión stalinista de la gestión económica, sino también una centralización estricta.
Las capacidades y los recursos naturales de Ucrania se gestionaban desde fuera de sus fronteras, desde el centro de la Unión en Moscú. Para fortalecer el potencial militar e industrial de la Unión Soviética, se tuvieron que construir nuevas instalaciones industriales. Hacia la década de 1930, en Ucrania se construyeron industrias como la planta de turbogeneradores de Kharkiv, planta de tractores, planta de máquinas y herramientas, planta de aluminio de Dnipro, la planta de construcción naval, la planta Kunstya y otras industrias muy reconocidas como la planta metalúrgica de Zaporizhzhal, Krivostal y Azovstal. Con la Unión Soviética compitiendo contra Occidente y contra el mundo capitalista, todas estas nuevas industrias requeridas para fortalecer a la Unión Soviética necesitaban de nuevos científicos e ingenieros. En Ucrania es en este contexto que surgen nuevas instituciones científicas como el Instituto de Química Física de Ucrania, el Instituto Físico-Técnico de Ucrania en Kharkiv y el Instituto de Física de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Antes de la creación de estas instituciones, la física se enseñaba en Ucrania en universidades en Kiev, en Kharkiv, en Leópolis, en Odessa, en Crimea y en otras ciudades del país. La física o la filosofía natural se enseñó en el colegio de Kharkiv en la década de 1730. A principios del siglo XIX, el centro de investigación de física en Ucrania era la Universidad de Kharkiv. En la ciudad de Kiev, en el Departamento de Física Experimental organizado en 1923 por Alexander Goldman en el Instituto Politécnico de Kiev, se creó el primer centro de investigación de física moderna en Ucrania, en donde se investigaron las propiedades de los dieléctricos y los semiconductores. Este departamento en 1929 se transformó en el Instituto de Investigación Científica de Física, que luego en 1936 pasó a llamarse el Instituto de Física de la Academia de Ciencias de la República Socialista Soviética de Ucrania. Allí, en 1946, el físico Petkar, mientras desarrollaba la teoría de los sólidos, introdujo el concepto de los polarones. En la ciudad de Kharkiv, en 1928, se estableció el Instituto Físico-Técnico de Ucrania, el cual se convirtió rápidamente en un importante centro de la física para toda la Unión Soviética. El físico Lev Landau dirigió el departamento de física teórica de esta institución entre 1932 y 1937, y el físico Lifshitz realizó allí su doctorado con Landau. En 1938, esta institución pasó a llamarse el Instituto de Física y Tecnología de Kharkiv de la Academia de Ciencias de la República Socialista Soviética de Ucrania. Esta lámina presenta dos vistas del Instituto Físico-Técnico de Ucrania en Kharkiv. En esta lámina vemos a un grupo de físicos reunidos en el Instituto Físico-Técnico de Ucrania en Kharkiv en 1934, en donde podemos ver a Lev Landau, a Piotr Kapitsa, entre otros físicos soviéticos. En esta lámina vemos al físico danés Niels Bohr, quien está visitando el Instituto Físico-Técnico en Kharkiv, junto con otros físicos soviéticos como Lev Landau, entre otros. Al hablar de la física en Ucrania, no podemos dejar de lado el accidente de la central nuclear de Chernóbil del 26 de abril de 1986, que causó la muerte directa de 31 personas, pero la muerte indirecta a través del tiempo de entre 4.000 y 16.000 personas, y causó daños irreversibles a la naturaleza en diferentes partes de Europa. Tampoco podemos olvidarnos, ya para terminar, que los ucranianos también estuvieron en Venezuela. Pese a la distancia geográfica, la inmigración unió a Ucrania con nuestro país. Entre 1947 y 1951, aproximadamente unos 3.400 a 4.500 ucranianos vinieron a Venezuela. Entre los inmigrantes ucranianos habían científicos como el doctor Nikita Cherevinsky, fundador de la ciencia de tecnología de alimentos en el país, o el gran matemático ucraniano Misha Kotlar, o el químico Budowski.
Estas son algunas de las referencias utilizadas en la elaboración de esta presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Ahora los voy a dejar con el moderador George Naim Mbaet, quien le va a presentar a los estudiantes ponentes en este evento. Muchas gracias.